todas direcciones alrededor del chorro. Y nos dice que cuál es la fuerza para que esta tapa o esta persona pueda mantener la tapa en equilibrio. Si nosotros observamos lo que hemos venido trabajando, quedamos que nuestro diagrama de cuerpo libre era que lo vimos en la sesión del día de ayer. Creo que al menos la característica del ejercicio quedó de esa manera. Tenemos de nueva cuenta, no tenemos que hacer otra cosa más que aplicar la ecuación de impulso y cantidad de movimiento, que la suma de todas las fuerzas en X más la densidad por el caudal por S delta Bx sea igual a 0. Y veíamos que eso equivale a tener la densidad por el caudal por la velocidad en X a la entrada menos la velocidad en X a la salida. Ya sustituyendo valores teníamos precisamente lo siguiente, ¿no? Y eran dos formas de expresar la ecuación. Yo les especificaba, si nosotros especificamos la situación como suma de fuerzas en X, es decir, lo establecemos como condición de equilibrio, nos queda así. Suma de fuerzas en X más la densidad por caudal por el delta Bx debe ser igual a 0. O la otra forma es poner que la suma de todas las fuerzas que se tengan en el sistema sea igual a esa variación de cantidad de movimiento, es otra forma de decirlo. Eso nos lleva a tener que la suma de fuerzas en X precisamente más densidad por caudal, la velocidad de entrada menos la de salida igual con 0. Y si lo hacemos en este sentido, nos quedaría precisamente también que la velocidad en X a la salida menos la velocidad en X a la entrada. Si nosotros lo hacemos como por ejemplo con que todos los elementos sean igual con 0, nuestra ecuación sería la velocidad en X a la entrada menos la velocidad en X a la salida, así tomándolos en este sentido. El impulso y cantidad de movimiento en la entrada menos el impulso y cantidad de movimiento en la salida, o bien simplemente como les había comentado, la velocidad en X a la salida menos la velocidad en X a la entrada, pero ahí la suma de fuerzas en X ya queda, digamos, con los dos miembros de la ecuación no igualados a 0. Y eso nos permite tener las ecuaciones de estas dos formas. Observen lo que yo les había comentado por ahí en alguna sesión anterior. Yo les comenté, ustedes pueden poner la velocidad de la salida menos la velocidad de entrada, o bien pueden poner la velocidad de entrada menos la velocidad de salida. ¿Sí? Lo pueden hacer de las dos formas. Y entonces observemos cómo nos van a llevar al mismo valor. Si aquí vemos que suma de fuerzas en X, la suma de fuerzas en X, en este caso todas las fuerzas que están en X, en este sentido la única que actúa es Rx y va en signo contrario porque va hacia la izquierda. Luego me dice igual la densidad caudal por la velocidad en X a la entrada, aquí está, menos la velocidad en X a la salida. Quedamos que es donde impactaba el chorro, como el caso de la placa plana, y la velocidad en el punto de impacto es 0, por lo tanto me queda por la velocidad 1 en X igual con 0. Despejamos y me queda que estoy con esta parte ahorita, me queda 1000 por 0.01 por 30 y me da 300 newtons. Ahora vamos con el lado derecho. En el lado derecho, si observan ustedes, tenemos una condición similar. Entonces tendríamos aquí menos Rx sería igual densidad caudal por la velocidad en X a la salida, es decir, V2X, menos la velocidad 1X. Y si nosotros observamos aquí, entonces Rx está en sentido negativo porque va hacia la izquierda. Y aquí nos quedaría la velocidad 2, es decir, la velocidad de la salida es 0, menos la velocidad 1 en la entrada. La velocidad 1 en la entrada, esto viene precisamente por la propia fórmula, me queda menos 30. De manera que nos queda menos Rx igual a menos 300 newtons. Menos entre menos nos da más y en ambos casos nos quedan 300 newtons positivos. ¿Sí? Y esto en kilogramos son 30.58 kilogramos. Quiere decir que casi con certeza cualquiera de nosotros podría estar
deteniendo el chorro del fluido, ¿sí? Porque impacta y 30 kilogramos es como tratar de detener un costal digamos, de cal. O en otras palabras, como frenar la mitad del peso de algunos de ustedes. En promedio deben andar por ahí las mujeres, la mayoría de ellas quizás en unos 60, 65 kilogramos, entonces digamos, frenar la mitad del peso de una persona. Pues yo creo que sí lo podríamos hacer, ¿no? Con esas características. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? No, profe. Ok, bien. Entonces lo van copiando y en tanto vayan verificando, por favor, que sí den estos resultados. Me espero 5 minutos, en tanto les paso lista ya ahorita en un momento. Váyanlo checando, por favor, si me interesa que lo vayan realizando paulatinamente y que estos datos sean correctos, para que no haya dudas. Voy a esperar unos 5 minutos y me dicen si puedo continuar. ¿Ya se quitó la pantalla? Ahí está, ¿no? Ok, ok.
Bien. Aguilar Vázquez. Aguatsi. Presente. Gracias. Nada. Juliet. Presente. Gracias. Castillo Lara. Presente. Gracias, Lizeth. Cruz Bautista. Creo que estaba por aquí. Ok. Chilaca. Presente, profe. Gracias. Cuella Ramos. De León Aldino. Gracias, Cuella. Sergio David. Presente, profe. Gracias. Espinosa Hernández. Eufrasio. Flores García. Presente. Gracias. Galindo Reyes. García Gutiérrez. Presente, profe. Gracias. Erika. Presente, profe. Gracias. Ojeda Martínez. Gracias. Pérez García. Presente, profe. Gracias. Sánchez Camacho. Itzel. Gracias, Noé. Itzel. Profe, la está sacando mucho su internet. Los está sacando mi internet. No, su internet está fallando, profe. ¿No se escucha o qué es lo que está pasando? No, la saca, o sea, la saca de plan. O sea, no les aparece la pantalla. No, Ajá, Chilaca ahorita se refiere al internet de de Itzel. Itzel. Ah, ok. Ah, gracias, Chilaca. Sí. Yo dije, no, pues está bien. Gracias. Solar Martínez. Temasatsi. Gracias, Solar. Temasatsi. Vargas Mendoza. Gracias. Bien, creo que ya está. Eufrasio no lo vi. Creo que no está. Bueno. ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? Vamos a continuar. ¿Sí? Ok. Vamos a continuar. Entonces tenemos ya este valor y nos dan, quedamos que 30.58 kilogramos, que son como 67.5 libras aproximadamente. Y esa sería la solución de este ejercicio. ¿Sí? Si no hay dudas, ¿sí? Perdón. Ah, ok, adelante. Vayan cotejando que son correctos los valores. Ya no les estoy poniendo la equivalencia ni nada. Vayan checando que sí son los correctos.
Bien, supongo yo que ya está, ¿no? Ya todos lo tienen, de acuerdo. Voy a dejar de compartir esta hoja. Bien, entonces observemos ahora lo que tenemos. Me dice que, dice, se invierte ahora la tapa. Ahora tenemos la tapa, pero la tenemos de manera cóncava. Llega el chorro e impacta en la parte central y el fluido se deflecta, queda deflectado en ese sentido, a lo largo de la tapa. Esto ya viene siendo una especie de canquilón, como el caso de una turbina Pelton, ¿sí? Entonces nos dice que se invierte la tapa de manera que se pueda sostener por el asa. Nos dice que más sin embargo la forma del asa provoca que se disperse de manera diferente con una componente X promedio de 15 metros sobre segundo. ¿Eh? Dice, ¿cuál es la fuerza que se debe ejercer al sistema, obviamente, para mantener el equilibrio? Y nos aparece ahí la frontera del sistema, mi volumen de control, la tobera y la propia tapa, ¿no? Como tal. Bien, voy a esperarme 5 minutos en lo que copian la figura para que empecemos a darle solución, por favor. Si observan, es un caso similar al anterior, pero ahora la tapa la tenemos de manera invertida.
Bien, ¿puedo mover la figura para ir checando el diagrama de cuerpo libre? Creo que sí, profe. Ok. Entonces, observemos el diagrama de cuerpo libre, ya cambia con respecto al anterior, ya no es el mismo diagrama. Observen cómo la velocidad en 2 ahora sale deflectada con un ángulo, ya no es el mismo caso que el anterior, ¿eh? Entonces, observemos esa situación ahí. Copien ese diagrama de cuerpo libre para que empecemos a ver la solución. Bueno, vamos a empezar entonces el análisis de la figura. Ya vimos el diagrama de cuerpo libre y empecemos a ver precisamente la solución. Me dice de nueva cuenta, suma de fuerzas en X, densidad caudal por el delta Bx. Suma de fuerza en X, densidad caudal por la velocidad en la salida menos la velocidad en la entrada. Pero ahora observen la velocidad que se tiene ahí de B2. B2, por ejemplo, tenemos un elemento que me dice el enunciado, aquí es donde está la clave del problema, me dice, sin embargo, dice, la forma del asa se dispersa de manera diferente, con una componente X promedio de 15 metros sobre segundo. Quiere decir que esa es la componente promedio de velocidad en la dirección X. Por lo tanto, aquí la velocidad 2x coseno de teta, esa sería la componente en X. ¿Por qué? Porque si observan ustedes en X, la velocidad 2, si yo le saco la componente en X, sería una componente que no se opone al ángulo, por lo tanto sería con la función coseno. Y si yo conozco esto, no sé cuánto vale B2, pero me dice que la componente en X vale 15 metros sobre segundo. Por lo tanto, lo que puedo asegurar es que B2 coseno de teta es 15 metros sobre segundo. Entonces, bajo esa consideración, observen ustedes el problema. Me dice que suma de fuerza en X, densidad caudal por B2X. B2X, ¿quién es? Si observan ustedes, B2X es la componente horizontal que me está dando precisamente el problema. Esa componente horizontal es B2X, porque si aquí tengo B2, aquí tengo B2Y y aquí tengo B2X. Por lo tanto, la componente horizontal B2X equivale a este valor de 15 metros sobre segundo. Sustituyendo valores, ya sé que B2X, ahora B2X no vale B2, sino vale B2 coseno de teta. ¿Sí? Bueno, ¿y cuánto vale el ángulo aquí? No lo sé. Hasta ahorita creo que no me da el valor del ángulo,
pero lo que me interesa es saber que esa componente tiene ese valor. ¿Cuánto vale? ¿Quién sabe el ángulo? Pero al menos sé que ese valor no debe ser más de 15 metros sobre segundo. Sustituimos y sabemos que la velocidad en 1 es precisamente el valor que teníamos en el caso anterior, que era de 30 metros sobre segundo. Entonces sería B2X. ¿Y por qué negativo? Porque va hacia la izquierda esa componente. Si estamos agarrando hacia la derecha positivo, este que va hacia la izquierda sería negativo. Este es negativo por la dirección en la que se dirige esta velocidad. Y la velocidad 1 aquí aparece negativa, pero por el hecho de la fórmula. La fórmula me dice que la velocidad en la salida menos la velocidad de entrada. Si la velocidad de salida es negativa por la dirección que tiene y la velocidad de entrada es positiva, pero queda negativa por el hecho de la propia fórmula. Entonces esto me queda menos 45 multiplicado por densidad y gravedad. Con el menos Rx, porque va hacia la izquierda también la reacción, entonces eso me da 450 newtons. En kilogramos queda 45.87 kilogramos. Y si observan, Rx me da un valor de 103.13 libras. Observen ustedes con el caso anterior la diferencia. Aquí la diferencia es que están soportando una carga mayor, ¿sí? Entonces, es decir, agarrar una tapa en esas condiciones, pues si yo la voy a sujetar, yo como persona voy a sujetar la tapa, me conviene agarrarla de manera convexa y no de manera cóncava, porque si no voy a estar soportando una carga mayor. Pero si yo la quiero para un equipo, probablemente lo que me interese sea precisamente que se tenga el mayor aprovechamiento de esa fuerza, que es decir, que se impacte con esa fuerza mayor para que pueda producir el mayor efecto de ganancia, por ejemplo, mecánica, y que se traduzca en una generación eléctrica con mayor potencia. ¿Dudas? ¿Nadie? Bueno, al parecer no hay dudas. Bueno, entonces lo terminan de copiar, por favor. Un par de minutos para que lo quitemos.
Bien, ¿dudas entonces? ¿Nadie? Ok. Bueno, entonces vamos a dejar de compartir esta hoja. Supongo que ya... Ok. Sí. Ya. Bueno, entonces vamos a verificar ahora el siguiente ejercicio. Tenemos las siguientes condiciones. Me dice que se calculen las fuerzas en las direcciones vertical y horizontal. Me piden calcular fuerzas verticales y horizontales. Y tenemos ahora el chorro con las siguientes características. ¿Eh? Un elemento viene en forma vertical y el otro sale con un ángulo de 60 grados. O sea, tenemos ya una característica con estas condiciones, pero a pesar de ello todavía está una ménsula que está deteniendo este chorro de agua, ¿no? Entonces copien la figura y empezamos a darle solución en unos minutos, por favor.
Bien, vamos a continuar con la solución de este caso. Para ello vamos a observar lo siguiente. Ok. Ahí. Dale. Entonces observen precisamente el chorro de agua cómo está ingresando entre la entrada y salida del chorro. Si seguimos esa línea de corriente de entrada y salida, el ángulo que se forma es de 30 grados. El diámetro del chorro es de 1.75 pulgadas, es decir, 0.04445 metros. Chequen esos datos, por favor, que esté bien la conversión. Y me dice que entra con una velocidad de 25 pies sobre segundo y sale con la misma velocidad de 25 pies sobre segundo. Quiere decir que si no hay ninguna otra bifurcación, el caudal con el que está entrando es con el que está saliendo prácticamente. Por lo tanto, las velocidades son las mismas en la entrada y en la salida. Y me dice que tenemos agua a 60 grados Fahrenheit. Por lo tanto, si los diámetros del chorro son iguales, pues esto nos lleva a que las áreas sean iguales de 0.001552 metros cuadrados. De esa manera, si conozco precisamente las velocidades y conozco estas áreas, puedo determinar el caudal que está trabajando en el sistema, y eso nos daría el área por la velocidad. Tenemos dos reacciones. Vamos a pensar que la componente de la fuerza, de la velocidad, perdón, en el punto 2 hace que se tenga una especie de vector hacia el lado derecho. Por lo tanto, la reacción en el eje X sería en sentido contrario, por tercera ley de Newton. El propio peso del chorro del fluido y también del mismo sistema hace que se tenga una carga hacia abajo, y eso probablemente lo más seguro es que la reacción sea hacia arriba en RY, como se puede percibir en la figura. Entonces, si nosotros calculamos en la dirección X, de nueva cuenta tenemos suma de fuerzas en X, densidad caudal por el delta Bx. Lo mismo para el caso igual que el caso anterior, tenemos la velocidad en X final menos la velocidad en X inicial, y eso nos da que la velocidad final en la dirección X, si observan ustedes, la velocidad final es esta. En la dirección X sería B2 coseno de 60 grados. Esa sería la componente horizontal en la salida de la velocidad 2. Por lo tanto, en la dirección X tenemos B2X menos B1X, y B2X sería B2 coseno de 60. B1X es 0. B1X. ¿Por qué, si en los ejercicios anteriores veníamos teniendo que B1X tenía un valor, por qué aquí B1X vale 0? Chilaca. Se retiró. David Aguazzi. Poco está. No, profe. ¿Qué pasó, David? ¿Por qué? Digo, por eso le digo que no sé. No sabes. La ¿Alguien respuesta. que quiera ayudarle? ¿Nadie? ¿Por qué tiene esa condición? Itzel. Yael.
¿por qué el B1X para este caso vale 0 si en los ejercicios anteriores todos los que hemos hecho han tenido un valor? ¿Por qué el ejercicio me dice aquí que se tiene en la dirección precisamente de X, me dice que vale 0 B1X? ¿Por qué? No precisamente por eso. ¿Alguien más? Erika. Juliet. Pues ahí sería por la forma de la figura, ¿no? Porque de B1 está, bueno, en la figura que tenía usted, Ajá. ahí estaba, venía en contra de la aceleración, bueno, de la gravedad, mejor dicho. Entonces, pues tiene que ser 0 en ese punto, ¿no? Ok, ¿alguien más? ¿No? Bien, entonces, observemos la figura y lo que comenta su compañera. Entonces, nosotros tenemos precisamente, en el caso anterior, déjenme verificar porque creo que ya se les dejó de compartir. Okay. Ok, entonces observemos cómo B1X vale 0. ¿Por qué? Si observan ustedes, el chorro está cayendo en forma vertical, ¿sí? Entonces, si está cayendo en forma vertical, está trabajando exclusivamente en Y. Ahora no existe componente en X, ¿sí? Para el caso de la velocidad 1. Para el caso de la salida, el vector tiene una inclinación, quiere decir que va a tener componente en X y en Y. ¿Sí? Bueno. Si observan, entonces ya metiendo valores, si B1X vale 0, entonces ya tengo que menos Rx igual a densidad caudal por B2 coseno de 60. B2 coseno de 60, y ahora es positivo porque va hacia la derecha de la salida del vector aquí en B2. Entonces, aquí me queda B2 coseno de 60. Y eso provoca que yo tenga precisamente un valor de 1000 por el valor de la velocidad 2 por coseno de 60 y por el caudal respectivo. Entonces, esas consideraciones hacen que se tenga un valor de menos Rx igual a 10.12 libras. En otras palabras, el valor como tal por análisis dimensional me queda de 45.057 newtons. Y observen cómo el valor en Rx me queda negativo. Quiere decir que el valor aquí en la dirección X no va aquí en sentido contrario. Aquí el valor de la reacción en X debe ser hacia el lado derecho. ¿Sí? Eso es lo que me está indicando la componente del vector velocidad. ¿Vale? Bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Nadie? Ok. Bueno, entonces ya tenemos la componente en estas condiciones. Vamos a darle fin de una vez a este caso. ¿Qué hora es? Ah, ya faltan 5. Bueno, este elemento pregunta para todos. ¿Tendría componentes en la dirección Y?
Claro, sí tiene componentes en la dirección Y. Entonces, lo intentan terminar, por favor. Hasta aquí tenemos en la dirección X. Falta determinarlos en la dirección Y. ¿Sí? Lo mismo, va a aplicar la misma ecuación, suma de fuerzas en Y igual a densidad caudal por el delta BY. Y ya empezamos a hacer el mismo desglose. Pero como entonces vamos a tener ahora componentes en X y componentes en Y, entonces quiere decir que ahora sí van a tener una reacción así como tal. ¿Sí? Van a tener que anclar la RX con la RY. ¿Sale? ¿Dudas? Pues ya nada más es terminar el ejercicio y le tratan de hacer, por favor, el ángulo al cual debe aplicarse. ¿Dudas? ¿Nadie? Bueno, creo que no. Entonces le vamos a dejar hasta aquí. Nos vemos mañana. Mañana tenemos 2 horas. Ah, ok. Sí, adelante. Ok, sí, nada más traten de determinar RY y la componente. Ya una vez que terminen RY, la R total la pueden encontrar por Pitágoras. ¿Sí? Ok, si no hay dudas, entonces le dejamos hasta aquí, jóvenes. Nos vemos mañana. Cuídense. Hasta mañana, igual.